mucho. Aldo Dujdevic es periodista, es escritor y es autor de este libro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, trabajaste en una investigación que incluye muchos testimonios sobre Bergoglio o qué hizo Bergoglio en esa época. Primero, ¿por qué decidís arrancar con esta investigación? Bueno, yo no conocía, yo vivo en Neuquén, no conocía a... Digo, aparte de periodista y escritor, que es nuevo, yo soy un militante de la política del peronismo de toda la vida, de los años 70 también, de esto que hablaban recién, de esta cosa que no se termina nunca, ¿no? Y bueno, cuando Francisco... Y vengo del catolicismo, de aquel catolicismo de los curas del tercer mundo, del padre Mujica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando asume Francisco y empieza a hablar de una iglesia de pobre para los pobres, y hace su discurso en Bolivia, y yo digo, la pucha, ¿qué pasó acá? ¿No? Y ahí le empiezo a prestar atención. Hasta ese momento, Bergoglio, digo, para mí no era un personaje que me interesara particularmente. Y claro, ¿qué sucedía? Que en la medida que él avanzaba y su figura, digamos, además en el mundo, era como algo plantado ahí contra todo lo malo del mundo, digamos, contra este neoliberalismo que mata, la ideología del dinero. Y sin embargo, en la Argentina le seguíamos pegando los tobillos, ¿no? Es decir, porque había un rum-tum-tum de que había sido colaborador de la dictadura, qué sé yo. Entonces, eso a partir de la investigación de Berbisky, ¿no? Claro. Entonces, digo, la única fuente, si ustedes investigan, la única fuente de la acusación a Bergoglio es Berbisky. Es lo que Berbisky dijo, y luego vos, que sos periodista, por ejemplo, repetiste lo que dijo Berbisky, pero cuando yo busco de dónde sacaste vos tu información, ¿y Berbisky qué dice? Berbisky arranca diciendo que, bueno, Bergoglio entregó 2 jesuitas. Y después cuando habla uno de los jesuitas, que estaba vivo en ese momento, Jalix, que vivía en Alemania, y dice... No, Bergoglio no tuvo nada que ver, nosotros caímos porque una monja que había estado con nosotros, se incorporó a Montoneros y a partir de allí... Eran jesuitas que hacían trabajo social en la 1114, ¿no? En Flores. Claro. Entonces, Berbisky dice, bueno, no los protegió adecuadamente. Y ya es un plano de subjetividad absoluto, porque para quienes vivimos los 70 como militantes... Claro, una cosa es entregar y otra cosa es no proteger. No proteger, porque entonces, digo, en esto cualquier desaparecido, uno podría acusar a sus padres o a sus amigos o a su mujer o a quien tenga sobreviviente al lado, decir no haberlo protegido adecuadamente. ¿Qué era proteger adecuadamente a alguien? Sacarlo del país, la única forma... vos de proteger adecuadamente a alguien te vas, ¿viste? Entonces, bueno, a partir de ahí yo escribí una nota en página 12 defendiendo la postura de Bergoglio y, digamos, como ya tenía algo de información, alguien me dijo, bueno, ¿por qué no haces un libro? Ahora, yo ya había hecho otro libro sobre los 70, que se llama La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Entonces esto no me costó demasiado, porque en realidad no soy un especialista en temas religiosos, sino sí conozco en profundidad todo lo que tiene que ver con los años 70, ¿no? ¿El Papa alguna vez habló de esta acusación en alguna entrevista o no? No, en el juicio, en 2010. Sí, que declaró cuando lo... No, como Bergoglio. No, como Papa no, como Bergoglio, perdón. No, sí, sí, alguna vez algo le han preguntado y algo ha dicho, pero básicamente la política de él fue no defenderse, ¿no? Y en esto, digamos, tiene también la complejidad de esta investigación. Yo hablé con un chico Walsh,
no es Walsh, pariente de ningún Walsh, que era secretario de prensa de él mientras estaba aquí en el obispado. Y este muchacho me cuenta que dice que cuando a él lo citan a declarar en la causa ESMA, él le dice, bueno, pero ¿por qué no cuenta usted? ¿Por qué no cuenta? Y él dice, no, si aquel a quien yo ayudé no habla, yo no voy a hablar. Y en este concepto de un hombre creyente que tiene a Dios por testigo y que la caridad cristiana dice que si das algo con tu mano izquierda que no se entere la derecha, digamos, al revés, él siente y entiende que no tiene por qué dar explicaciones, no tiene por qué contar qué es lo que él hizo. Entonces, ¿cómo empiezan a aparecer los testimonios? Bueno, de gente, como es el caso, el primero que yo tengo en el libro, de Gonzalo Mosca, de gente que cuando ve las acusaciones, en el momento en que él aparece como papa, empieza a decir, no, levanta la mano y dice, no. Cuenta su experiencia. Yo cuento lo mío, porque a mí este hombre me salvó. Y yo no puedo permitir que estén diciendo, en estos términos te lo cuenta Gonzalo Mosca, que es un muchacho uruguayo, y todos los demás, ¿no? Lo van contando así. Así que eso tiene una primera dificultad, porque, primero, si vos salvaste a alguien, si vos ocultaste a alguien en tu casa en los años 70, no figuraba en los diarios, ni lo escribiste, ni siquiera lo anduviste divulgando por allí. Y el que se ocultó, vaya a saber, es decir, años después, si le interesa o no, porque mucha gente no le interesa volver a contar o a pasar por esa situación y contar por qué él tuvo que huir y escaparse de la dictadura y qué sé yo. Entonces, digo, eso fue un primer elemento que te pone una traba para la investigación. Pero bueno, yo empecé a tirar punta de un lado del otro y fui encontrando. ¿Qué testimonios para vos dan cuenta de una intervención más fuerte de Bergoglio? Bueno, por eso, por ejemplo, que te digo de Gonzalo Mosca, que además, porque varios de los testimonios que tengo, unos viven en Milán, el otro vive en Suecia, digo, todos temas complejos como para que vos le hagas una entrevista hoy, pero bueno, yo los tengo grabados, tengo con nombre, apellido, tengo todo. El caso de Gonzalo, que como está acá enfrente, lo pude ir a buscar, a cruzar Uruguay y grabarlo, y es muy particular porque todo el caso de este muchacho es así. Él pertenecía a un grupo uruguayo de izquierda que se llamaba GAU. En un momento caen un jefe montonero en Uruguay, en Montevideo, y dentro de la documentación tenía documentos que involucraban a alguien del GAU. Entonces, la ESMA con el grupo de Marina uruguayo que trabajaban en combinación, dicen, bueno, los del GAU son base de montoneros en Uruguay. Y empiezan a hacer una redada. Este muchacho, cuando le llega la información de que hay una redada, se toma un vuelo y se viene a la Argentina porque tenía un hermano que era cura, que vivía acá. Claro, salió de Guatemala y se metió en Guatepeor porque lo buscaban justamente por su vínculo con Montonero. Entonces, cuando llegó acá, a los 2 o 3 días, lo fueron a buscar a un departamento donde él estaba y zafó. Y ahí el hermano lo pone en contacto, lo lleva a hablar con Bergoglio. Y dice, bueno, Bergoglio dice, primero nos juntamos en un café y después me dice, bueno, ven a tal hora, me sube un auto, me dice que me esconda atrás, que no mire dónde vamos. Me dice que si nos detienen, yo tengo que decir que soy un seminarista, que voy al seminario, qué sé yo, me hace sacar el anillo. Claro, estaba en todo. Estaba el anillo de casado, ¿no? No daba. No daba, ¿viste? Bueno, dice, me lleva
Dice, y ahí yo pensaba, él pensaba, dice, este curita sabrá dónde se está metiendo. Dice, porque era, claro, ¿viste? Era una cosa muy pesada la que este hombre estaba haciendo. Bergoglio ahí ya era responsable de los jesuitas de la Argentina. Él era el máximo responsable de la... Claro. El jefe regional de los jesuitas. Y bueno, lo lleva al Colegio Máximo, allí lo esconde durante varios días, entonces le arma todo el plan de fuga, le consigue los pasajes en avión, le explica por dónde tiene que salir, hasta le dice cosas como que vos cuando llegues a Iguazú no tomes taxi, te bajes del avión, no tomes taxi porque la cana los tiene todos los taxis son informantes de la policía. Agarra en la última balsa... había menos control ahí. Claro, de los que es de los contrabandistas, que tiene menos control. Digo, toda una serie de tips. Yo cuando hablé con él, esto se lo pregunté puntualmente, porque digo, si yo no hubiese sabido que era Bergoglio, para mí esa fuga la estaba organizando un jefe guerrillero, porque claro. no es que eso te iba a preguntar, Aldo, ¿qué relación tenía? ¿Cómo accedía Bergoglio a esa información? Claro, porque vos sabés que esa era mi duda. Sí. Esa era mi duda porque, digo, yo conocía, porque vengo de ese palo, entonces uno tiene todo, basta ubicado, la compartimentación, el minuto, todo ese léxico y todas esas cosas de los 70 que tenían que ver con la seguridad. Que no es una cosa que sea de consumo masivo, ¿viste? Entonces yo le pregunté a él, y le digo, pero ¿y usted dónde sacaba todo esto? Entonces él me dice, no, a mí la que me daba todo esto era Alicia Oliveira. Y ahí sí, ¿Vos a Bergoglio lo entrevistaste? Sí, pero lo vi después que una vez que yo había terminado, digamos, con todo, con el libro, que ya lo tenía, ya estaba el libro en edición y todo, logré entrevistarlo a él. No hay encomillados de él, pero fue un poco... O sea, vos lograste entrevistarlo cuando ya tenías el libro escrito. Cuando ya tenía el libro escrito. Cuando ya tenía el libro escrito. Y en realidad lo que hice fue... Te falta la reedición, ¿eh? Claro. Tenés que hacer la reedición. Tenés que hacer el claro. Entonces, en realidad... No, pero mirá que... Pero era para estar tranquilo vos. Lo que escribiste era más Pará. Porque fíjate vos, hay una anécdota de esto, ¿no? Uno de los casos que se cuenta, que yo cuento en el libro, que sí lo había contado él y lo había contado Alicia Oliveira también, es que él le da a un muchacho que tenía cierto parecido con él, le da el disfraz de cura, el cosito de acá, que no sé qué nombre tiene, y le da su DNI para que salga por Iguazú. Ahora, si al flaco lo agarraban en Iguazú con el DNI de Bergoglio, el disfrazado de cura, y qué sé yo, a Bergoglio lo agarraban de acá y lo tiraban al pozo. Y ese no está el nombre de esa persona, ¿viste? Entonces, y yo nunca pude encontrarlo, porque lo quiero encontrar a ese, tal vez no me muera sin encontrarlo. Y entonces yo le pregunto a él, le digo, dígame, ¿usted no sabe quién se lo mandó, qué sé yo? Y él me dice, no, yo sé perfectamente quién es, pero no se lo voy a decir a usted. No, ni yo se lo iba a preguntar tampoco. Yo, viste, me atajé. No, yo tampoco se lo voy a preguntar. Claro, me cortó en seco. Dice, sí, esa persona se comunicó conmigo, vino acá, me escribió todo, pero él no quiere... Y no pudiste averiguar quién era. No quiere contar esto públicamente. Claro. Ahora, Aldo, o sea, vos viste muy bien el ejemplo de Mosca, ¿no? El apellido. Sí, Mosca. Pero vos tenés muchos testimonios más. La dinámica de lo que te contaron esos testimonios es más o menos lo mismo. O sea, es más o menos lo mismo. ¿La esencia es que Bergoglio los ayudaba a salir del país? Hay de todo. Entre los 25 testimonios hay distintas cosas. Gente que ayudó a salir del país, gente que escondió o los mandó a otro lado a enterrarse en una parroquia de Santiago del Estero, gente que le dio alguna información para que salgan ellos, ¿no? O sea, tal vez es uno, hay 3 o 4 de estos que me cuentan así
puntualmente el tema del escape. Los demás, mucha gente que, en general hay gente, ya imagínense que toda gente que tiene, yo siempre digo, cuando a mí me habla alguien de lo que estuvo en los 70, yo le pregunto la edad, ¿viste? Pues flaco, si vos si sos menor que yo, estás mintiendo, ¿no? Es decir, tenés que tener, yo tengo 70 años. O sea, si vos ves la lista de desaparecidos, te van a aparecer algunos clases 56, pero mi clase 55 y 56 somos los últimos que militamos en esa época y que podemos, digamos, teníamos 19, 20 años. Ya si tenías 15 años, no me cuentes ninguna de cowboy porque no estuviste. Entonces, esta es gente grande en general, que de los 75, 80 años para arriba, y bueno, son distintos casos, distintos hechos, pero además, porque es algo que yo también lo planteo, tampoco se trata de hacer una competencia de cuántos salvaste vos, ¿no? Yo digo, en referencia a Berbisky, con quien no tengo ninguna simpatía, digo, bueno, estoy esperando que Berbisky haga el libro Salvados por Berbisky, porque no se sabe de nadie que haya salvado él. Ahora, Aldo, estos creo que son 20 y pico, 25, son los que vos pudiste documentar y los que vos tenés registro, o las historias que vos rescataste en este libro. ¿Fueron muchos más? Y seguramente fueron muchos más, porque, por ejemplo, esto que yo cuento de Gonzalo Mosca, ¿qué quiere decir? Que no era la primera vez que lo hacía. Cuando alguien tiene tanta ductilidad en manejarse en un hecho de esta naturaleza, no era la primera vez que lo estaba haciendo. Aldo, perdón, vos, Sí. porque nos fuimos hablando de otra cosa y no terminaste de contar, que vos le preguntaste justamente a Bergoglio por esto, por cómo sabía, cómo tenía claro. Y entonces él me dice que es Alicia Oliveira. ¿Y por qué Alicia Oliveira, justamente? Alicia era una chica de la JUP que en el 73 es elegida jueza de menores. Y cuando llega el 76 la echan, qué sé yo. Ella tiene mucho vínculo por cuestiones religiosas, por cuestiones familiares, tiene mucho vínculo con Bergoglio en ese momento. Y claro, Alicia sí conocía estas cosas, porque era, digamos, más del palo, era una militante. Y tenía amigos militantes y tenía gente que le podía contar, che, ¿cómo hacemos para...? O sea que ella de alguna manera es la que asiste a Bergoglio para que Bergoglio asista a otras personas. Sí. Esta es la explicación que él me da y me parece, y ahí me cierra. Es verosímil, cierra bien. Sí, ahí me cierra bien, porque si no yo realmente no terminaba de entender, ¿viste? Digo, ¿cómo? Además del riesgo que tomaba, ¿no? Además del riesgo que tomaba, en ese momento que nadie tomaba este tipo de riesgo, muchachos, salvo tu padre, tu hermano, tu madre. Nadie tomaba. ¿Y por qué tomaba ese riesgo? Por caridad cristiana. Y además, otra de las cosas que es importante y que yo destaco en el libro, que muchos de estos, hay varios de los testimonios que son gente vinculada a la iglesia o que son sacerdotes, etcétera. Pero hay otra cantidad que es gente de izquierda, que no tenían nada que ver, como este muchacho Mosca. O sea, no tenía nada que ver en términos ideológicos, políticos con Claro, no eran con Jorge religiosos, Bergoglio. digamos. Justamente no eran religiosos, digamos, muchos de ellos. Claro, mira, hay uno de los testimonios que es muy cómico, este muchacho que está en Liscano, Armando Liscano, que vive en Suecia, que cuando me da el testimonio a mí, dice, porque nosotros nos dijo que vayamos todos los domingos a misa en una iglesia de tal lado, y dice, y nosotros íbamos y el cura nos daba la galletita, digo, la hostia, ¿viste? Claro, no tiene nada que ver. Ni eso sabía, claro. O sea, Fíjate vos qué ateo que sería. claro. Que no sabía ni... ¿Cómo llega esta gente a Bergoglio? Digamos, ¿cómo? Bueno, claro, llegaban en general por algún cura o por algún Porque además religioso. Bergoglio no tuvo militancia comprobada No, en los 70. Él no tenía militancia política. Esto que se dice de cercano a Guardia de Hierro, Sí. ¿es o no es? Bueno, Amelia Podetti, una filósofa que él siempre nombra, él estaba rodeado, en el Colegio Máximo era un sitio de debate
filosófico profundo de la línea nacional, digo, y de la cosa política allí. Él no participaba mucho de esto porque él estaba en la cosa diaria de la administración de la provincia jesuítica, que era un caos. O sea, tenía como 3 o 4 universidades, 400 curas a tu cargo, colegios, qué sé yo. Imagínate que dirigir todo eso para un muchacho que tenía 36 años, cuando lo ponen, no tenía tiempo para la política, pero él cobijaba todo esto. Allí estaba Amelia Podetti. Amelia Podetti sí participaba en Guardia de Hierro. Y lógicamente los amigos de Amelia Podetti tenían llegada, vínculo y hablaban con Jorge Bergoglio. Nunca tuvo ninguna participación en Guardia de Hierro. ¿Viste? Era, bueno, sí, vos sos Guardia de Hierro y charlábamos y esto. Ahora, Aldo, vos contás que él tuvo un paso por un laboratorio, corregime si me equivoco, él tuvo una jefa en ese laboratorio que desaparece con las monjas francesas. ¿Cómo es esa historia? Esther Balestrini de Cariaga. Porque Francisco, digamos, se ha metido mucho con la historia de la monja francesa. De hecho, el año pasado tuvo reuniones con familiares y demás. ¿Puede tener que ver con eso? No, el caso es el siguiente. Cuando él está todavía estudiando en el industrial, en un colegio industrial, empieza a hacer una suerte de pasantía, digamos, sería un laburo, ¿no? Sí, No era pasantía en ese momento, en un laboratorio. Su jefa de laboratorio era esta mujer, Esther Balestrini de Cariaga. Era una mujer paraguaya que estaba en el exilio porque pertenecía al Partido Comunista Paraguayo. Y ahí él dice, yo tuve un paso por el zurdismo, así lo dice, por el zurdismo, porque esta mujer, digamos, es como que lo adoctrinó, es decir, él era un chico de 19 años, 18, 19 años, entonces un poco lo adoctrinó, entre comillas. Ahí está una foto de ella con el No, Papa. esa es la hija. La hija, Claro. perdón. Entonces, ¿qué sucede? La hija, Ana, es secuestrada durante la dictadura. Logran sacarla, que la liberen, y la mamá la acompaña a Suecia, a ella y a su hermana. Las deja ahí y se vuelve o sea, viste, una cosa, ¿no?, muy fuerte, porque su madre vuelve acá para seguir peleando, digamos, por la aparición con vida de los otros hijos que no estaban. Y allí es cuando es secuestrada está en el grupo de las secuestradas en la iglesia, donde secuestran a la monja. Allí la secuestran. Cuando se produce el tema, el secuestro de la hija, Bergoglio establece, porque había mantenido el vínculo con esta mujer, establece vínculo enseguida, la asiste, y una de las cosas que hace Bergoglio es, la mujer le pide que le guarde su biblioteca, y él se lleva todos los libros, pues, lógicamente era lo que hacíamos todos, digamos, tirar al diablo cualquier libro que te pudiera comprometer. Entonces se lleva esos libros y los pone en un colegio de monjas. ¿Sabes dónde está muy bien contado todo esto que vos estás relatando de esta mujer? Recordame el nombre, discúlpame. Esther Balestrini de Cariaga. En la película Los dos papas, la de Fernando Meireles, claro, que cuenta la historia de Ratzinger y de Francisco, y las charlas entre ellos. Hay toda una parte en la película en la que cuenta todo esto que vos estás describiendo, incluso con la escena de cuando Bergoglio va a la casa y saca los libros y demás. Claro. Y después esta chica, Ana, o sea, ya cuando es, sí, yo creo que es cuando él es papa, que lo ve en Paraguay, él la recibe, bueno, y recuperan la biblioteca, y ahora está en poder de esta Ahora, muchacha. cuando llega la democracia, dentro de la propia iglesia, ¿lo sancionan a Bergoglio o lo degradan? No sé cómo es el término, porque de alguna manera lo responsabilizan, ¿no?, de
de su comportamiento durante, no sé si la palabra correcta, pero de alguna manera lo responsabilizan de su comportamiento en la dictadura y lo mandan al norte, ¿no? Lo degradan y lo mandan. Sí, pero no es no es puntualmente por lo que tiene que ver con la dictadura. Ah, ok. Los jesuitas es una organización compleja y complicada en la cual ninguno de nosotros nos gustaría estar. Claro, cuando... Verticalista. Sí, Muy, claro. Okay. Porque, por ejemplo, tienen un catálogo no es un catálogo, pero sino un nivel de las órdenes, de cumplimiento de las órdenes. Entonces dice vos, digamos, vos cumplís una orden, cuando te dan una orden estúpida, digamos, el máximo es cumplir la orden de un estúpido con alegría. ¿Viste? O sea, si vos considerás que tu superior es un estúpido, pero el real cumplimiento de la orden es con que alegría. vos la cumplas con alegría. Aún sabiendo que aún sabiendo que es un estúpido. Bueno, difícil. Digo, yo cuando digo, no, esto para mí, no, mejor me quedo piola, acá no entro. ¿Viste? Lo tuyo no es el camino. No son los jesuitas. Pero digo, hay mucha gente que participa, o sea, tan mal no le va a los jesuitas. Pero le evaluaron eso como ese decálogo y... Bueno, en eso, que es, digamos, hay una interna muy fuerte dentro de los jesuitas. Yo también se lo dije a él y digo, bueno, usted era áspero cuando era un tipo áspero. Y vos imaginate vos que es un pibe de 36 años al cual lo ponen al frente de una organización donde hay 400 curas que son todos mayores que él, que han sido profesores de él. No, y además que muchos de ellos habían optado, eran de la opción por los pobres, ¿no? Digamos, porque... Había de todo ahí adentro, y había de todo, ¿no? Entonces, todo esto genera fricciones que tienen que ver con estas cuestiones, digamos, de la administración de cualquier organización, lo que pasa en el Estado, lo que pasa en una empresa, cuando pones un jefe que no le gusta todo. Así que con Bergoglio hay una fricción importante y él paga esa fricción cuando lo mandan a Córdoba medio a rezar ahí que pase. A que se haga de abajo, de vuelta. Sí, a que arranque de abajo de nuevo. Mirá dónde llegó. Llegó lejos, ¿no? Sí, llegó lejos. Gracias, Aldo, por haber estado acá. Salvados por Francisco es el título del libro de Aldo, que son las historias que acaba de contar de el Papa salvando a gente durante la dictadura. Fede Mayol, bueno, esta semana ¿se desdobla o no se desdobla? Bueno, a ver, primero vamos a esperar lo que charlábamos un poco antes, creo que antes de entrar al aire,